El día de hoy les traigo algo muy interesante, que es la libertad demostrada por los clásicos. ¿Qué vendría siendo los clásicos? Bueno, pensemos en Aristóteles, en Platón, en San Agustín, en Santo Tomás. De hecho, estos cuatro son el fundamento de lo que les voy a explicar a continuación. ¿Y por qué todo esto? Bueno, más que nada también porque a mí me parece interesante poder tocar la libertad y con ello ir desmoronando ciertos mitos de la modernidad, ciertos mitos de la posmodernidad, ciertos mitos del relativismo, es decir, el demostrar la libertad, el poder demostrar la libertad con la razón, implica ciertas consecuencias lógicas. Entonces, a mí me gusta mucho lo que le voy a mostrar a continuación, que es partir de Immanuel Kant. ¿Por qué Immanuel Kant? Uno pensará. Bien, Immanuel Kant, por alguna razón, yo la verdad desconozco, porque miren que yo leí bastante de sus libros, se le considera un gran filósofo, posiblemente el más grande de la modernidad, se le nambrena, un término que solemos decir en Paraguay, nambrena es como, eh, es una exageración, de dejate de joder más o menos, significa nambrena. Bien, exactamente lo mismo me parece, pienso en Immanuel Kant y digo, pero este filósofo, ¿qué tiene de grande? ¿Qué tiene que yo diga, wow, qué interesante lo que dijo? Si en realidad no dijo absolutamente nada que antes no se haya dicho y se haya dicho mejor. Es decir, hay un mito dentro de la filosofía, y me encantaría que los que vean este vídeo lo compartan a gente que estudia filosofía, que el mito que en cierta medida muchos profesores tienen en su mente, sabrá Dios por qué, es que siempre la filosofía que continúa, o sea, que es después, es posterior, es superior a la anterior. Y esto es algo totalmente falso, es decir, esto es no solamente un mito, esto es un prejuicio, esto es una petición de principio, decir que porque una filosofía es posterior a una que es anterior, entonces porque es posterior debe ser mejor. En ningún sentido, para nada. Entonces, lo que vamos a evaluar son justamente el pensamiento de Immanuel Kant, que es el pensamiento de la modernidad, el pensamiento de la posmodernidad, que luego se desconfigura, pero sea como sea, refutar a Immanuel Kant y demostrar la existencia de la libertad. Ustedes dirán, pero ¿qué tienen que ver estas dos cosas juntas? Bien, quédense hasta el final y me van a entender que tienen mucho que ver el demostrar la libertad con Immanuel Kant y a la vez eso, poder mostrar los mitos de la modernidad y la posmodernidad. Muy bien, entonces empecemos. Bien, el siguiente trabajo le titulé La libertad como evidencia de la razón, un examen crítico del límite kantiano. Pero en realidad esto se puede invertir, puede ser la razón como evidencia de la libertad, sin ningún problema. O sea, el título no es como que nos indique el único camino, el único horizonte, ¿ok? No, de hecho, en la filosofía siempre hay más de una respuesta posible, entonces eso es importante reconocer, que es lo que vamos a ver a continuación. Y su subtítulo es el examen crítico del límite kantiano, porque el límite kantiano es también el límite de la modernidad, el límite del pensamiento moderno y postmoderno. La modernidad es entendida, digamos, como el surgimiento de una filosofía totalmente alejada de la escolástica, que ha abandonado la filosofía clásica, que ha abandonado los principios escolásticos y ha tomado otro rumbo. Entonces a este rumbo le llamamos modernidad. Y al rumbo de la posmodernidad le llamamos aquel grupo de filósofos que también ha abandonado la modernidad. E irónicamente, todos siempre piensan de que tienen la razón, piensan de que porque están en el último, en la cúspide del proceso, entonces su filosofía es mejor que la que le antecede. Evidentemente, esto es totalmente falso, o sea, no tiene nada que ver el hecho que algo sea más actual con que sea mejor a que lo anterior. ¿Ok? Sería realmente totalmente ridículo pensar algo así, pero bueno, no importa. El punto. Vamos a entender el pensamiento de la modernidad en Kant, y esto se va a derivar también en la posmodernidad, es importante señalar, que Kant dice que la libertad es la ratio essendi del imperativo categórico. ¿Qué es la ratio essendi? La razón esencial de qué. El imperativo categórico es la razón moral. El imperativo categórico es el postulado que él cree. Acá vuelvo y señalo, no hay nada nuevo en lo que él dice, pero nada nuevo. O sea, es un puro papeo porque ya estaba esto antes, pero bueno. El imperativo categórico es postular algo el cual me sirve para una acción ética y una acción moral. Y que está compuesto de tres cosas mínimas, el imperativo categórico. Está compuesto de que el enunciado que debo de formular no debe de tener contradicción alguna, es decir, va más allá de esto. Yo si formulo una hipótesis, si formulo una acción, esta acción debe ser válida en todos los casos. Por ejemplo,
¿Es válido en todos los casos decir la verdad? Y supuestamente, digo supuestamente porque el imperativo categórico tiene sus fallos, evidentemente. Es decir, yo acá no estoy criticando el imperativo categórico, simplemente señalé de que él no dice nada nuevo. Pero bueno, el caso es que el imperativo categórico claramente tiene sus fallos, igual que toda filosofía, hay huecos, hay cosas que le faltan poder abarcar. El caso es que decir la verdad siempre va a ser positivo, ¿ok? Va a ser positivo porque va a crear un ambiente de sinceridad, de honestidad, va a crear una sociedad sana. Entonces decir la verdad siempre, en todo lugar y en todo momento va a ser bueno. Aunque hay sus excepciones, que es como lo que había señalado, es decir, en ciertas ocasiones decir la verdad te puede llevar a la muerte, entonces tiene sus complicaciones. Pero ¿qué ocurre con decir la mentira? Si nosotros mintiésemos, entonces no habría sinceridad, no habría honestidad, habría una sociedad totalmente con una desconfianza. Entonces, el imperativo categórico va a decir mentiras o mentir es algo rotundamente mal, es imposible realizar. Bien. Entonces, este es la ley del imperativo categórico, algo que se debe de cumplir en todos los casos. El segundo es tratar a la humanidad como un fin en sí mismo, es decir, mi acción contribuye o no contribuye al bien del otro, o simplemente le instrumentalizo al otro. ¿Ok? Ese es el segundo. Y la tercera es imaginar que todos debemos de ser legisladores, término que él usa, ¿verdad? Pero como si para que antes no existía, legisladores de la verdad, como si todos deberíamos ser unos jueces de la moral, de la ética y de demás. Pero en realidad esto siempre fue así, pero bueno, el caso es que actuamos como en el reino de los fines, dice él, es decir, siempre pensamos en ese reino final, en ese punto final. Bien, entonces volvemos. La razón esencial es la libertad, en el imperativo categórico. Imperativo categórico, dijimos, es un conjunto de postulados, que son tres en esencial, tres esencialmente, que nos permiten nosotros saber si una acción es ética o es moral, con sus limitaciones. Bien, y la razón esencial está en la libertad. Bueno, el imperativo categórico, primero que nada, voy a añadir, es un robo, es un plagio de todo, un plagio de todo. O sea, no hay nada nuevo en lo que dice el imperativo categórico, no hay nada nuevo en decir de que algo debe de ser verdad en todos los casos, es decir, que no debe tener contradicción. No es nada nuevo decir de que esta acción debe ser buena para toda la humanidad, el principio del bien común, por ejemplo, en la escolástica. No es nada nuevo decir de que todos debemos ser legisladores, porque al fin de cuentas todos tenemos que emitir juicios y debemos de actuar conforme al bien, mirando hacia Dios. Entonces, en el imperativo categórico no hay absolutamente nada nuevo. O sea, ya les digo yo que los que van a ver este vídeo, lo que van a ver constantemente es como yo voy resaltando los aspectos de Kant, porque a él se le coloca en un pedestal que no tiene sentido colocarle, no tiene ningún sentido. Es un filósofo que repite lo mismo que otros, lo sistematiza, intenta explicar, y encima que lo explica mal. Pero bueno, esto es otra cuestión. Lo que se concluye de todo esto es que Kant sostiene que la libertad no puede demostrarse teóricamente. Eso dice Kant, claramente él dice eso. La libertad es entendida como postulado práctico, no como hecho demostrable. ¿Por qué? Porque la libertad, según Kant, no es cognoscible. Yo no puedo demostrar con un experimento, con una investigación, con no sé, con algo fenoménico, él le llama fenoménico a la realidad, okay, a la experiencia sensible. Yo no puedo demostrar la libertad por medio de estas cosas. Entonces, Kant concluye, yo no puedo demostrar la libertad, pero debo de presuponer la libertad para que se dé la razón esencial, la ratio scendi del imperativo categórico. Bueno, entonces partimos en la modernidad. Como ven, la modernidad ni siquiera es capaz de demostrar o buscar una demostración que valga para el inicio de su filosofía, porque sin libertad no hay razón, y sin razón tampoco hay libertad. Pero si vos no podés demostrar la libertad, ni podés demostrar la razón, ¿cómo puedes hablar de todo lo demás? ¿Cómo puedes hablar de imperativo categórico? ¿Cómo puedes hablar de la ratio scendi? ¿Cómo puedes hablar de todo eso si no tenés libertad previamente y no tenés razón previamente? Clarísimamente estamos acá ante una contradicción, pero brutal, porque para llegar a esta conclusión, ¿qué requirió? Requirió el uso de la libertad y el uso de la razón. Y ambas cosas son necesarias para poder llegar a esta conclusión. Entonces, el ejercicio intelectual que él hizo para llegar a esta conclusión ya es prueba en sí mismo de la libertad y con ella de la razón. O podemos caer en un materialismo
un determinismo y decir, no, son simplemente cosas determinadas. Y no hay problema, o sea, yo no tengo ningún problema con que una persona me diga esto, ¿ok? Porque es coherente. Es coherente decir, no, todo está determinado y por tanto todo lo que decimos son cosas ya determinadas. Pero hay que concluir, si eso es así, que no existe la razón, como tampoco no existe la libertad. Sin razón no hay libertad, ni sin libertad no hay razón. Entonces, aquel que es materialista realmente y es coherente con su sistema, debe aceptar que no existe tal cosa como la razón. Lo que existe son cosas y ya está. O sea, no podemos ni siquiera determinar las cosas. Pero Kant dice, a ver, yo sé que es tan contraintuitivo decir que no somos libres ni razonables, entonces, bueno, es lo que hay. Vamos a decir que la libertad existe, porque sí, porque necesitamos de esto. Y esto es lo que se va a ver en la modernidad. ¿Qué es lo que existe? Lo que yo pienso. En la modernidad es eso lo que se ve. ¿Qué es lo que existe? Lo que yo pienso. El idealismo alemán. El idealismo alemán de Hegel y de tantos otros dice, aquello que existe es aquello que yo voy a pensar. Y porque yo pienso, en cuanto yo pienso, existe. Y va a intentar hacer una demostración, un malabar increíble para poder decir que lo que él piensa existe. Sin embargo, evidentemente esto no es así de la filosofía clásica, esto es aberrante desde el punto de vista de Santo Tomás. Algo no existe porque yo hago una hipótesis, sino que existe porque ejerce el acto de ser, es un ente, está ejerciendo un modo de ser determinado y eso a nosotros nos comunica una realidad del objeto que se está estudiando. Pero bueno, vamos a seguir. Toda la paradoja, que es lo que ya estaba mencionando, es que no es el mismo acto racional una evidencia de la libertad. Hay que presuponer eso. Si no presuponemos eso, entonces no hay razón. Le puse a Descartes como parte de la tradición clásica porque Descartes dice bien, en su discurso del método, que él va a superar la filosofía escolástica. Pero para superar, él debe de prescindir de esta filosofía. Él lo dice claramente. Pero sin embargo, debo hacer escucha a toda la voz de la tradición. Descartes dice textualmente eso en discursos del método. Entonces, por eso le coloco a él como parte de la tradición clásica. Porque aunque él haya intentado superar a la escolástica, él se nutre de la pura escolástica. Y por eso la mayoría de las conclusiones son profundamente de la escolástica. Por decir, aquello que asegura la realidad es Dios, dice Descartes. Y esto es la escolástica. Aquello que asegura la realidad es Dios. Entonces, vamos a ver un montón de similitudes con Descartes y la escolástica, y unas grandes discrepancias, pero por eso lo coloco a Descartes como parte de la tradición clásica en este sentido. Entonces podemos decir también que la libertad no se postula, se experimenta en el acto de conocer y elegir, que es lo que dice la filosofía clásica. El problema central entonces está en que si la moral exige libertad y la moral supone razón, entonces la libertad es una condición ontológica del espíritu, no un postulado. El objetivo, de hecho yo había armado primero este ensayo para una materia, que es la materia de filosofía moderna, y después dije, bueno, sería interesante de repente traerle a ustedes aquello que yo presenté y a ver qué les parece. Mostrar que Kant no descubre el límite de la filosofía, sino la limitación de su epistemología fenomenista. Este es el objetivo del ensayo. ¿Y por qué yo vinculo esto con la modernidad y con la posmodernidad? Porque la modernidad dice, a mí me vale el conocimiento fenoménico, el conocimiento que se ve a través de los experimentos, de las investigaciones. Sin embargo, para llegar a decir eso, primero se requirió del uso de la libertad y de la razón. Primero se requirió que uno sea libre y razonable, consciente, pero nada de eso vos podés demostrar en un experimento, no se puede. Así como bien lo dijo Immanuel Kant, no se puede demostrar a través de lo fenoménico, no se puede, es imposible. A menos que alguien traiga una prueba, o sea, en filosofía nada es para bloquearse absolutamente, ¿verdad? Es decir, será imposible hasta el día que a alguien se le ocurra alguna demostración fenoménica para hablar de la libertad y de la razón. Pero bueno, hasta el día de hoy no existe una demostración de la libertad o de la razón por medio de lo fenoménico. No existe. Entonces, la modernidad ya cae en un sinsentido. La modernidad empieza a hablar cosas ridículas que no puede demostrar. Empieza a hablar del fenómeno, empieza a hablar de la investigación científica, del empirismo. Pero ¿cómo eso vas a hablar si todavía no puedes demostrar que sos libre ni que sos razonable? Y en el caso de la filosofía escolástica, lo primero que se encargan en demostrar es la facultad de la razón, mientras que la modernidad mira desde dentro, pero no puede demostrar lo interior, mira lo que está dentro del sujeto y eso proyecta hacia el exterior. La modernidad no demuestra su interior. Pero la escolástica lo primero que hace es mira al exterior
envía a lo interior, es decir, mira los entes, capta los sentidos de los entes y cuando lleva al interior intenta demostrar los primeros principios, la metafísica, la ontología, el ser, el ente, la óntica, ¿verdad? La óntica sería el estudio del ente. Bien, entonces, acá tenemos dos modelos de filosofía totalmente diferentes. Por un lado, el modelo escolástico y por otro lado, el modelo modernista o moderno. Miren ustedes cuál es más razonable. Uno que intenta aclarar los primeros principios de las causas y lo primero que intenta demostrar es la razón, la libertad y las cuestiones que más son necesarias para hablar de razón, y el modernismo o la modernidad, sin embargo, dice, bien, esas cosas no se pueden demostrar, vamos a empezar a analizar el exterior. O sea, acabó de abandonar al sujeto. Algunos dicen de que el sujeto cobró sentido en la modernidad. A mi parecer, el sujeto dejó de tener sentido en la modernidad, porque el sujeto ya no analiza sus causas, digamos, últimas, no analiza su ser verdadero, su ontología, simplemente analiza el exterior y se termina convirtiendo él en un siervo de la naturaleza y no la naturaleza en un siervo del sujeto. Pero estas son ya otras tesis y otras cuestiones. Entonces tenemos dos postulados diferentes, que es el límite kantiano. El cierre del ser por el fenómeno. Básicamente, en Kant, el ser se cierra en el fenómeno, ya está. Se reduce al fenómeno. Lo noumeno, que sería la realidad última que trasciende, que no es el fenómeno, es incognoscible. Y eso del noumeno estaría en la libertad. Y esto reduce a la razón de lo que es la razón. Ya Sócrates bien lo dice. La filosofía es el saber del saber. Esto es totalmente metafísico. La filosofía, el objeto de la filosofía siempre fue el ser, el ente. Que luego ya me encantaría tocar una clase sobre Heidegger, que ahí hay otras cuestiones para debatir, pero bueno, el caso. En cambio, Aristóteles va a decir que el alma es, en cierto modo, todas las cosas. El alma puede abstraer, conocer, entender, comprender. Y la reflexión que permite distinguir fenómeno y noumeno, de hecho, trasciende lo fenoménico. Entonces, esta reflexión ya es prueba de que el sujeto es libre y que es razonable. A menos que uno sea materialista, y como dijimos, si uno es materialista va a tener que negar la facultad de la razón, va a tener que negar por necesidad. Bien, nosotros estuvimos acá diciendo unas cuantas argumentaciones, como que más dispersas, pero vamos a conocer una argumentación bien sencilla. La racionalidad como independencia ontológica. Recordemos lo que dice Aristóteles, y si podemos estar de acuerdo con él, entonces ya está el argumento. El entendimiento es actus immaterialis, un acto inmaterial. Si el entendimiento es un acto inmaterial, ya está. No hay nada que añadir, el sujeto es libre porque entiende, y el entendimiento es diferente a la materia. Y Santo Tomás va a explicar mejor, el entendimiento es una potencia inmaterial y por tanto libre. Podemos decir que la razón 1 es, lo universal no es material, conocer lo universal implica un principio espiritual, lo espiritual, por el simple concepto de espíritu, obra libremente, no por necesidad. La razón 2 es que la propia autocrítica racional que hace Kant sería imposible sin libertad. O sea, su propia valoración autocrítica ya es una demostración de que sí se puede demostrar la libertad, que es el entendimiento mismo. De la racionalidad como independencia ontológica. Ahora bien, ¿qué diría Descartes? Nada está más en mi poder que mis pensamientos. El cogito, el pensar sobre sí mismo, muestra un sujeto independiente de la materia. La razón produce sus actos intelectuales. Es causa de sí en el pensar. O, vamos de Descartes, vamos a irnos hacia atrás, lo que diría Santo Tomás, operatio sequitur esse, la operación sigue al ser. La operación, lo que nosotros vemos, por ejemplo, el acto, como ahí dice, de afirmar, de negar, de dudar, de reflexionar, de crear, de imaginar. Estos actos son operaciones que siguen al ser. ¿Y qué clase de operaciones son estas? Son operaciones racionales. Y estas operaciones racionales, ¿cómo vamos a decir que no son libres? Si el sujeto puede conocer un conjunto de cosas, ¿ok? Ya puede conocer un conjunto de cosas, no una sola cosa, ya es prueba de libertad. Si puede conocer un conjunto de cosas y encima de eso puede seleccionar una de esas cosas para reflexionar,
es prueba de libertad. O sea, el entendimiento y la reflexión constantemente es una prueba en sí de la libertad. Entonces, la libertad es propia de la naturaleza racional. Deliberar y elegir son actos del ser racional, diría Aristóteles. De otro modo, no se podría aconsejar, juzgar ni elegir. Mientras Kant reduce la libertad en algo pragmático, en simplemente la praxis, la metafísica de Kant es pragmática, siempre se ha entendido que la cuestión de la libertad es primero ontológica y luego práctica. Una conclusión nada más. El cierre fenomenista kantiano impide acceder al fundamento ontológico de la libertad. Kant llega al límite de su sistema, no al límite de la filosofía. Allí donde Kant propone un postulado, el pensamiento clásico reconoce una evidencia. Pensar es un acto libre. La filosofía no culmina en la libertad, de hecho comienza en ella. Entonces, bueno, nada más eso. Y acá alguna que otra fuente que pueda servir para ustedes ver. Bien, entonces, ¿qué podemos concluir? Que esta idea de la modernidad ideológica alemana, que dice que la historia debe ser interpretada de un modo lineal y por tanto cada secuencia es superior a la anterior, y eso significa que hay que abandonar por completo la anterior, porque la anterior significa algo malo, este es el mito del progresismo, que todo aquello que es pasado es algo malo. O sea, quisiera poner tantos ejemplos acá, pero yo creo que cualquier uno que vea este video es tan evidente que es una tontería. Algo que es verdad siempre. Algo que es bueno siempre, aunque pueda tener ciertos condicionantes que habría que analizar, pero en términos generales, lo bueno siempre es bueno. Ahora bien, tenemos filósofos que tocan estas cuestiones, que no son los antiguos, porque a mí me llama mucho la atención que a mí me pusieron como en tela de juicio de ¿y por qué hablar solamente a partir de los antiguos? ¿Por qué hablar de San Agustín, de Descartes, de Santo Tomás, de Aristóteles, de Platón, si ellos ya están superados? Y a mí me parece eso prueba de una ignorancia invencible. O sea, esa es una prueba de una ignorancia invencible. Hoy en día, el aristotélico, creo yo, es la postura más abundante y fuerte, posiblemente. Cuando digo más abundante no me refiero en términos de números, sino en términos de calidad. Los académicos más interesantes que uno encuentra son aristotélicos. Otro grupo minoritario son los platonistas. Otro grupo minoritario son los tomistas. Pero igualmente siempre están ahí. De hecho, qué sé yo, está Etienne Gilson, Edward Fesser, William Lane Craig, está Cornelio Fabro, Julio Mainbel. O sea, podríamos citar acá un conjunto increíble, una vasta cantidad de filósofos, que independientemente que uno esté o no esté de acuerdo con sus postulados, a fin de cuentas son aristotélicos, son tomistas, son agustinianos, son platonistas. O sea, no me vengas con esa historia de que están superados. No están superados. No se supera una filosofía. La filosofía va, como decir, iluminando cuestiones. Y acá es importante señalar, en la filosofía, para responder a una cuestión, no hay un solo camino. Hay una sola verdad, es cierto, pero no hay un solo camino. Y voy a dar un ejemplo interesantísimo de esto. Interesantísimo. Aristóteles, cuando habla del ser y del ente, hay muchísimos exponentes en la Edad Media, muchísimos, y todos intentan resolver las cuestiones de Aristóteles diferentes. San Alberto Magno, Averroes, en términos generales el averroísmo latino, es decir, hay un conjunto de filósofos que intentan responder la cuestión del ser y del ente de miles de formas, pero solamente uno de ellos, a mi parecer, consiguió dar en el clavo. No significa que el resto no dio y que no sirve, no. Simplemente que uno de ellos dio al clavo, que fue Santo Tomás de Aquino. Él integró el pensamiento platónico con el pensamiento aristotélico. O sea, eso que se dice también, ya que espero que esto lo vean más personas que estudian filosofía, eso que se suele decir que Santo Tomás era aristotélico, hay que tomar con muchas pinzas. Santo Tomás es primordialmente agustiniano y en ese sentido es platónico. Primordialmente. La base de toda su metafísica, es primordialmente platónica. El concepto de participación, que es el concepto más importante de su filosofía, la participación, eso es platónico. Entonces, él consigue unificar y decir, esperen un rato, si hay una solución. Y él encuentra una salida increíble y dice, la esencia no presupone la existencia. Y esto fue, digamos, lo que le distinguió del resto de todos los aristotélicos de la época,
le distinguió rotundamente. Aparte de un montón de cosas que él evidentemente no estaba de acuerdo con Aristóteles, pero en esta cuestión él llevó al siguiente nivel. La esencia no presupone la existencia. ¿Qué es lo que vemos? Un filósofo, ¿ok? Un filósofo de hace más o menos 1500 a 1700 años en relación a Santo Tomás. Este filósofo no fue abandonado, sino que fue rescatado en la escolástica y cada uno le dio una forma más interesante de intentar resolver ciertas cuestiones y hubo uno que resolvió de la mejor manera posible. Entonces, en el siglo XXI, ¿qué podría ocurrir? O sea, como posibilidad siempre hay, que alguien agarre nuevamente a Aristóteles y le coloque todavía más arriba de lo que Santo Tomás consiguió hacer. O sea, como posibilidad existe, como posibilidad. Ahora que vaya a ocurrir otra historia. Entonces, la filosofía nunca se abandona a los sujetos. Porque el pensar, la contribución del pensamiento es universal. O sea, la contribución del pensamiento, aunque fuera una tontería, sirve para poder exclamar delante de la mentira, delante de la tontería, la verdad y la elocuencia. O sea, hasta la tontería tiene una utilidad. Hasta la tontería es útil para poder resaltar la verdad y la elocuencia. Entonces, ningún filósofo antiguo, ninguno solo, debe quedar abandonado. Ni Parménides ni ninguno. De hecho, Parménides es la base de ¿quién? La base de Spinoza, es la base de Berkeley, es la base de muchos Parménides. Uno la mira a ellos en la modernidad, vuelvo y repito, no es que hicieron algo nuevo, volvieron a hacer lo mismo que estaban haciendo los escolásticos, pero en vez de usar principios escolásticos, usaron sus principios deliberados y dijeron, a ver, vamos a hacer esto como a nosotros nos parece que es usando a Parménides. ¿Se entiende? Entonces, no caigan en el mito, un mitismo increíble, de que la filosofía siempre se está superando y lo último siempre es lo mejor. No es así. Uno debe analizar con criterio, mirar con criterio y decir, muy bien, esta postura me parece mucho más racional, muchísimo más racional. Me parece, si uno quiere, la postura de Nietzsche. Bueno, está bien, cada uno es libre de elegir. Muchísimo más racional me parece la postura de Immanuel Kant. Bueno, o sea, yo fui hablando muchas cosas de Immanuel Kant, pero bueno, o sea, no hay problema que uno diga eso. A mí me parece muchísimo más coherente la postura de Platón, no hay problema. Lo importante, vamos a debatir, vamos a analizar esas cuestiones a ver si es cierto. No cerrarse en un bloque y pensar que la filosofía constantemente se supera y lo último significa que resolvió todo lo demás. Y generalmente no es cierto. Generalmente no es cierto. Generalmente no es cierto. Si te gustó el video, dale un like, guárdalo, compartilo y déjame en los comentarios qué te parece, así como compartirlo a aquellos que están estudiando filosofía, que les va a servir mucho.